Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en Tus Derechos al Día, este espacio radial auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. En el día de hoy tenemos un tema importantísimo, ¿verdad?, para la inmensa mayoría de nosotros, que es hablar de derecho laboral. Y vamos también a estar hablando haciendo un pequeño recuento del año 2022 y de cara al próximo año que nos espera. Para esta ocasión, pues notarán que, ¿verdad?, que no está la voz oficial de este programa, Ariadna Godró, pero estamos hoy aquí, Verónica González, yo soy abogada del programa de Recuperación Justa, y me acompaña otra de las Verónicas del programa. Verónica Rivera Torres, qué bueno saludarles del programa Derecho a tu Casa de Ayuda Legal Puerto Rico y súper contenta de que estemos dando el espacio al tema de los derechos laborales, ¿verdad? Que siempre pues son principales, son derechos principales y que aunque nosotras trabajamos el tema de vivienda, siempre que ha habido un desastre hemos tenido que trabajar el tema de los derechos laborales porque va de la mano. Así que qué buena oportunidad tenemos hoy. Eso es así. Y para iniciarnos en esta conversación, acompañarnos en este espacio, tenemos dos personas apreciadas, conocidas de nuestra organización, dos reconocidos abogados en derecho laboral en Puerto Rico. Tenemos al licenciado Jaime Sanario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a la licenciada Rosa Seguí. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Bienvenidos a ambos. Creo que empezamos con la pregunta obligatoria, que ¿dónde estamos? ¿Cuál es el panorama del derecho laboral de cara al 2023? Bueno, pues sí, gracias, Jaime. El 2022 y el 2021 han sido años de mucha lucha, especialmente de los sectores organizados y no organizados de la clase trabajadora en Puerto Rico. Yo creo que comenzamos este espacio hablando de algo muy importante, es la centralidad del trabajo en nuestras vidas, en la sociedad, y por qué entonces esas leyes o las disposiciones o las condiciones y términos y condiciones de empleo en el sector laboral son tan importantes, pues para nuestras familias, para nuestro bienestar, para la prosperidad. Así que hemos visto muchas luchas desde el 2017, desde que se implementó esa mal llamada reforma laboral. Ha habido muchas luchas para revertirla. Y esa pelea se intentó dar en este cuatrenio. Hubo varias legislaciones que se presentaron en los distintos cuerpos para erradicar esa reforma laboral del 2017. A pesar de esos intentos, pues no se pudo lograr, ¿verdad?, volver al Estado de Derecho donde estábamos, que es importante, ¿verdad?, que mencionar que ha sido un retroceso igual, ¿verdad? Desde el 95 se están recibiendo reformas que van quitando derechos en Puerto Rico, como por ejemplo, uno muy importante es ese término de tiempo para poder demandar por reclamaciones laborales y de empleo. Antes era 10 años, luego entonces bajó a 5, luego se redujo, finalmente estuvo en 1 y ahora en el 2022 con esta nueva reforma, pues sí, se aumentó a 3 años. Hubo unos aumentos también en el periodo probatorio, el bono de Navidad, cuántas horas son necesarias ser trabajadas para poder recibir ese bono y otras cosas, ¿verdad?, que se hicieron para interpretarse favorablemente para los empleados y empleadas. Pero ¿qué nos queda? Tenemos en el sector público las personas trabajadoras reclamando recibir un aumento en sus salarios, ¿verdad? Que sabemos que con la inflación, con los desastres, con la crisis, con la quiebra, con los despidos masivos en el sector público, con la Ley 7 y luego la Ley 66 también con esa paralización de la negociación colectiva, pues tenemos una clase obrera que requiere que se atienda y hay un plan de reorganización en el gobierno pues que todavía no se ha implementado y no vemos cuáles son esas clasificaciones que en efecto van a recibir sus aumentos. Y otra pelea que se dio y que se ganó a medias, como con la reforma laboral, fue el aumento al salario mínimo, que por fin se legisló en Puerto Rico. No existía una ley que estableciera ese salario. Así que eso es algo positivo, aunque no fue también lo que se quería, o más bien lo que se ha logrado en otras jurisdicciones con las mismas condiciones de inflación, de problemas, de crisis, de desempleo, como la tenemos en Puerto Rico. Así que hicimos un aumento mínimo que ha sido insuficiente y por tanto, pues tenemos que decir que todavía tenemos esas luchas, como por ejemplo eliminar el subsalario mínimo, que es otra lucha de justicia salarial que se está dando y que está pendiente también, que está en la legislatura también, es eliminar esa paga de $2.13 la hora, que es lo que se ha recibido por los últimos 60 años, ¿verdad? Y es increíble que hablemos de algo así y que todavía no hayamos podido darla, así que tenemos esa también pendiente.
Muy bien, me agrada mucho que Rosa, a quien aprecio, respeto y compartí con ella en la Escuela de Derecho, ya hace unos añitos atrás, ¿verdad, Rosa? Comenzará por la sociedad y dónde estamos en la cuestión laboral, que es lo que ustedes preguntan. Yo creo que una de las razones por las que yo, como abogado laboral, decidí estudiar Derecho Laboral era porque mejorar los ecosistemas laborales es mejorar la sociedad. Y a tu pregunta de dónde estamos, ahora mismo estamos en un contexto post-pandémico donde los empleados, muchos de ellos, están trabajando desde la casa, donde hay encuestas en todos los Estados Unidos y Puerto Rico donde se habla de que de todos los empleos que hay disponibles en Estados Unidos y Puerto Rico, un 40% es susceptible de hacerse remotamente, mientras el otro 60% se puede hacer en las facilidades. Entonces, pues ahora mismo, en el contexto del mercado laboral, estamos en una coyuntura donde las empresas se están cuestionando si los empleados deben o no regresar a su oficina a trabajar, o si es viable y bien visto que algunos de ellos permanezcan trabajando desde el hogar. Y es en ese contexto que la compañera abogada Rosa está hablando de que en Puerto Rico ha tratado de hacerse una serie de legislaciones de avanzada, ¿verdad? Y utilizó el adjetivo avanzado para tratar de expresar, ¿verdad?, a lo que estaba diciendo al principio, de unirlo, de que estamos tratando de mejorar la sociedad puertorriqueña. Y para mejorarla, definitivamente, hay que mejorar los ambientes laborales. ¿Cómo hacerlo entonces? La pregunta. Rosa hizo mención de que se hace referencia a una reforma del 2017, que realmente no es una reforma. Se está hablando de que se han hecho unos intentos recientes por restituir ciertos derechos que se habían eliminado con esa reforma y también reconocer otros. Y es bueno que se reconozcan otros, ¿verdad? Porque empleados contentos son empleados productivos, empleados eficientes y redunda también un beneficio para el empresario. Pero al mismo tiempo, yo creo que estamos, y aquí voy directo a la pregunta, es una situación de mucha incertidumbre legislativa, de mucha incertidumbre económica, de mucha incertidumbre incluso social. Y ahora mismo, mi opinión muy particular es que estamos en un proceso, ¿verdad?, de mucha improvisación, donde a nivel legislativo se están tratando de poner muchos parchos a legislaciones laborales de hace mucho tiempo, que no toman necesariamente en consideración el contexto laboral que estamos viviendo post-pandémico y, más importante todavía, las nuevas generaciones que están llegando a los lugares de trabajo. Estoy haciendo referencia a la generación millennial, a la centennial, ¿verdad? Los Gen Z. Los Gen Z. Que los millennials ya estamos pues, en la cuarta década. Y entonces, así mismo es. Y yo creo que estamos en un momento que puede ser súper importante para plantear la formulación y creación de lo que puede ser un código laboral. Mientras tanto, estamos viendo una pugna entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno sobre la ley que yo creo que Rosa hizo referencia, que es la ley 41-2022, que es lo que llaman la nueva reforma laboral 2022, que a lo mejor, a diferencia de Rosa, pues no he escuchado su opinión sobre este tema, creo que la sé, pero no quiero presumir. A mí me parece otro parcho, o tampoco me parece una reforma laboral per se. Lo que hace es enmendar una serie de leyes con el propósito de restituir ciertas cosas que estaban en el 2017 o antes, pero que no necesariamente tampoco se ajustan a la realidad del empleado o la empleada puertorriqueña. Entonces, para finalizar este tema, esta pregunta, ahora mismo hay un pleito a nivel del Tribunal Federal donde la jueza se comprometió en resolver si la reforma laboral de 2022 es válida o no, está vigente o no. El gobierno está diciendo que lo es. La Junta está diciendo que no lo es. Está diciendo que es nula ab initio. Y si algo es nulo, ¿verdad?, pues la postura es que no genera ningún tipo de derecho ni obligaciones. Y en ese sentido vuelvo a lo que comencé, a la incertidumbre, a la confusión. Si tu pregunta es dónde estamos ahora mismo en el mercado laboral o en el contexto jurídico laboral, yo te diría que estamos en un periodo de mucha incertidumbre y mucha confusión, no solo por los derechos que faltan reconocer o por las protecciones que hay que dar también a los patronos o a los empleados, a quien sea, sino también porque muchos de nosotros como abogados practicantes no necesariamente estamos claros en cuanto a qué normas están vigentes, qué es aplicable o no,
qué se debe hacer. Y estoy hablando desde la perspectiva ahora mismo patronal. Tenía una pregunta que tenía mucho que ver con el tema de la Junta y la reforma y el estatus de la reforma. Me gustaría escuchar una reacción de Rosa a lo que nos acaba de decir Jaime. Pero me quedo con el tema de la incertidumbre. Cuando hace un rato comentaba que nosotras que trabajamos temas de desastres, de vivienda, de repente cuando viene un huracán o cuando la pandemia nos convertimos, ¿verdad?, en una de las organizaciones que dábamos apoyo y acompañamiento a personas con dudas laborales, era porque era inevitable. Literal, o sea, nosotros atendemos un chat y las consultas eran todas de debo ir al trabajo, qué debo hacer, quién cuida a mis hijos, etcétera, etcétera. Así que esa incertidumbre sí viene también de unas necesidades específicas y particulares de la sociedad del día a día, ¿verdad? De que hay una pandemia, cómo eso afecta el trabajo. Y en ese contexto se buscan reformas legales, cambios en las políticas públicas. Y me gustaría, Rosa, un poco que sí, que le explicara a personas que nos están escuchando dónde estamos con el tema de esos cambios. Jaime hace referencia a la realidad del empleado o de la empleada y en el contexto sobre todo de lo que estamos hablando, ¿verdad?, de que somos un país que vamos de desastre tras desastre. ¿Cómo la reforma o cómo esos cambios en las leyes en este 2022 intentado recoger esos cambios que hemos estado experimentando en Puerto Rico y por qué es que la Junta de Control Fiscal se está metiendo con este tema? Sí, ¿por qué la Junta se está metiendo? Eso no hay forma de entenderlo, porque en el marco jurídico pues se supone que la Junta tuviera mínimamente algún estudio, auditoría, que nos pudiera explicar pues con auditorías hechas por expertos y personas que se dediquen a eso, porque ahora mismo lo que tenemos es un PowerPoint de la Junta de Control Fiscal donde alega que es incompatible las enmiendas a estas leyes laborales del sector privado con su plan fiscal. Pero por eso pues está en la Corte y yo quisiera abundar un poquito sobre este proceso de anulación de la Junta de Control Fiscal, porque es un proceso profundamente antidemocrático. Profundamente antidemocrático. Tenemos una Constitución que por más que la Junta no quiera hacerle caso, dispone de un proceso democrático, de pesos y contrapesos, donde dos cuerpos se supone que celebren vistas, reciban memoriales y puedan tomar decisiones, ¿verdad? Personas que fueron electas a su vez por el pueblo de Puerto Rico mediante un proceso que tratamos de que fuera muy democrático, eleccionario. Y entonces la Junta ha decidido decir, ¿verdad?, otorgarse este poder plenipotenciario, diría yo, de decir estas leyes son nulas. Y lo dicen mucho antes de pasar por un proceso en los tribunales. Y esto es lo que crea la incertidumbre. La Junta que tiene los medios, ¿verdad?, que le ha dado el pueblo de Puerto Rico, que es un barril casi sin fondo, para poder dejar saber y hacer su propaganda y mencionar nulo, leyes nulas, leyes que no tienen vigor y que están perfectamente vigentes ahora mismo. Así que esa incertidumbre también es un problema, ¿verdad?, de la falta de acceso de las personas que trabajamos a conocer qué realmente es lo que está sucediendo. Y entonces aquí voy a contestarte para que la gente sepa. La Junta de Control Fiscal ha anulado por su cuenta alrededor de 50 y pico de leyes. Y tú vas a la página del gobierno de Puerto Rico y las buscas. Y se hizo con un watermark que dice anulado. Y eso no es cierto. Es que la Junta quisiera anularla. Así que la ley 41 del 2022, ¿verdad? Esa ley que ahora es lo que conocemos como la reforma de empleo y le decimos reforma laboral, está completamente vigente, pero la Junta no quiere que eso suceda. Así que está en la Corte Federal, que es donde la Junta tiene jurisdicción para presentar sus pleitos, como lo ha hecho anteriormente, pidiendo, dejen esto sin efecto. Pero al día de hoy, ese caso está presentado, eso no se ha resuelto, y todavía, ¿verdad? Saben que quizás haya un proceso de descubrimiento o no, ¿verdad? Estos procesos son bien atípicos en la Corte Federal. Se pueden ir por el sumario, ¿verdad? Sabemos que se pueden ir por cuestiones de derecho, no necesariamente de los hechos, así que esto pudiera resolverse sin realmente poder confirmar o evidenciar
cómo es que esta reforma laboral afecta el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal, pero además, ¿verdad?, tenemos entidades como la Asociación de Economistas en Puerto Rico, que no deja de expresarse, ¿verdad?, de que falta evidencia de parte de la Junta y que tenemos mucha para contrastar lo malo que fue la reforma anterior del 2017 y cómo, como dijo Jaime, ¿verdad?, mejorar las condiciones de vida de quienes estamos aquí viviendo y somos el motor de la sociedad, repercute en mejorar la vida familiar, la salud mental, la salud física, y no solo la salud, ¿verdad? Ese tiempo de ocio que necesitamos para compartir y hablar con nuestra familia, con la niñez, con adultos mayores, ¿verdad? Poder ayudar al vecino, a la vecina, todas esas cosas son necesarias para la sociedad. Así que mientras podamos acortar ese tiempo de empleo, mientras podamos tener suficientes licencias para cuidarnos las unas a las otras, ir a la escuela, saber cómo están, tutorías, todo lo que haga falta, ¿verdad?, para mejorar nuestra sociedad y poder tener una mejor vida familiar, hace falta. Así que en ese sentido tengo que decir que la intromisión de la Junta de Control Fiscal ha sido muy negativa para aliviar la incertidumbre que siente la clase trabajadora y la empresarial, ¿verdad? Los pequeños y medianos y los comerciantes también merecen saber esto es lo que hay, me preparo para esto el próximo año, ¿verdad? Así que hay unas cuestiones también que nos afectan a todos, provocado por la Junta, pero está vigente, está en vigor y la tenemos. Yo comparto la visión de Rosa de que nosotros ni ella ni yo creo que queremos la Junta en Puerto Rico. Y creo que la Junta le está haciendo mucho daño a nuestro país, a nuestra isla. Contestando la pregunta directamente, la posición de la Junta en este tema es que ellos tenían ya un plan aprobado para sacar a Puerto Rico a la quiebra y por ende ya tenían proyectado cuáles iban a ser los ingresos para repagar la deuda. Y de repente, pues la legislatura y el gobernador después firma una ley que podría asustar, ¿verdad?, a las personas que vienen a Puerto Rico a invertir, y podría asustar también a las personas que ya han invertido en Puerto Rico. Y en ese sentido, la Junta tiene la visión de que mediante leyes de este tipo, eso provocaría que estas personas, las que vienen y las que están, se retiren de Puerto Rico. Y si tú tienes personas o empresas que se retiran de Puerto Rico, pues el fisco, el Estado, va a recibir menos ingresos a la hora de cobrar contribuciones y otras partidas. Y al tener menos ingresos, no van a poder cumplir con el repago de la deuda. Y en ese sentido, pues la Junta lo que le decía al gobierno es, explícame cómo esto no provocaría que la gente se vaya o que pare de venir. Si me lo explica, pues entonces vamos a buscar puntos medios y buscar que esto funcione, pero por lo que yo he visto en la prensa, el gobierno no necesariamente ha querido participar de esa conversación y le ha dicho, tú no tienes autoridad para meterte en estos issues laborales, tú sí tienes autoridad para hablar del partidas de presupuesto y dónde yo las destino, etcétera, pero cuando se trata del contexto privado, tú no tienes por qué meterte aquí. Es lo que está diciendo básicamente el gobierno. Y ese impasse entre los dos, tanto la Junta como el gobierno, porque ambos son responsables, es lo que ha provocado entonces, para mí, esta situación de incertidumbre que está afectando, como dijo Rosa, a los empresarios, pero también a los trabajadores. Porque si tú le dices a un trabajador que tiene unos nuevos beneficios y unos derechos nuevos, y de repente se los quitas después en un pleito, tú le vas a bajar la moral, vas a afectar su estima y vas a provocar que la sociedad y los ecosistemas laborales vayan en detrimento. Así que espero haber contestado a la pregunta, no sé si... Yo creo que sí. Y hablamos de la Junta ahora, hablábamos antes del rol de la legislatura en estos procesos, pero creo que nos falta otro actor importante aquí, que son los mismos trabajadores. El derecho laboral en Puerto Rico, en todo sitio, como pasa con todos los derechos, ¿no? En gran medida responde a la organización, a la movilización, a que la gente reclama, exige y defiende sus derechos, ¿no? Así que funcionan los derechos humanos y el Estado lo reconoce. Y creo que tal vez esa es la pieza que nos falta aquí, viendo procesos como ocurrió con la transformación de energía eléctrica, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la incorporación de Luma. ¿Cuál ha sido el rol de los trabajadores a través de los sindicatos organizados o no, ¿verdad? O los trabajadores a nivel individual en este proceso, o si tienen algún tipo de rol? Rosa, sí, por supuesto. Yo he visto en este cuatrenio luchas
incesante y luchas que provocaron unos aumentos históricos, ¿verdad? Eso se logró. Y sí se logra con la movilización y con la organización. Estoy pensando ahora específicamente el aumento de $1,000 que logró el magisterio, provocado por esas movilizaciones, ¿verdad? No quiero desaprovechar la oportunidad que aunque no es solo laboral, las luchas y la organización de las mujeres y las feministas logró que se implementara un estado de emergencia por violencia de género, ¿verdad? Y se sigue organizando y luchando. Pero en el sector público, distinto al privado, ¿verdad? Hay unas limitaciones a la huelga que no existe en el sector privado. De hecho, ese derecho es constitucional también a la huelga y a la protesta. Así que no es tan fácil y es importante que reconozcamos, ¿verdad? A organizaciones que tampoco han querido ser reconocidas por la ley, como por ejemplo la Federación de Maestros, ¿verdad? Que es el representante exclusivo es la Asociación de Maestros. Así que aún no teniendo ese título de representante exclusivo, las organizaciones y las movilizaciones se han continuado dando. Yo creo que son tantas las luchas, ¿verdad? Hablamos de los desastres que venimos arrastrando desde el 2017. La quiebra, o sea, la profundidad de una crisis donde tienes una entidad diciendo qué es lo que el gobierno puede o no puede gastar, la falta de personal suficiente en nuestras agencias, ¿verdad? Así que es muy difícil pensar que estamos en una situación donde las protestas pueden ser orgánicas o espontáneas, necesitan una organización y en Puerto Rico históricamente han sido las organizaciones obreras las que han llevado la batuta, ¿verdad?, de cómo se hacen las marchas, protestas, movilizaciones, pero yo creo que eso cambió en el verano del 2019 y vimos cómo no se limitaron a la calle Fortaleza ni al viejo San Juan las protestas, o sea, todo Puerto Rico hizo los lazos humanos, hicieron yoga en protesta, hicieron paddleboard en protesta, bicicletadas, motoras, hubo cabalgatas también, ¿verdad? Así que el hecho de que no veamos ahora una multitud grande en algún lugar específico no significa que no estaban protestando la Carbonera ese mismo día, no significa que no estaban protestando crímenes ambientales ese mismo día, no significa que no estaban protestando a Luma ese mismo día en distintas oficinas de Luma. Así que lo que no se ha podido ver, ¿verdad?, es otra situación como la del verano del 19, pero creo yo, ¿verdad?, que también muchas mujeres, como por producto de la pandemia, ¿verdad?, y producto de que se visibilizara el trabajo de los cuidados, hemos tenido que dedicarnos mucho más a otros trabajos no remunerados, ¿verdad?, a velar por el cuidado de la vecina, del vecino, la persona mayor, la tía, el primo, el niño. Así que creo que esta sobrecarga de tener muchos empleos, distintos empleos, tratar de tener, además del empleo que es pago quincenal, tratar de tener uno por cuenta propia y ver cómo logro tener ese dinerito adicional. Así que yo creo que estamos sumergidas en un proceso en el cual pues, se ha hecho muy difícil continuar las protestas masivas, pero no creo que hayan finalizado las protestas y yo creo que vamos a continuar viéndolo, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el 30 de noviembre en cuestión de Luma. Y creo que también se han continuado las protestas sobre la justicia salarial para las personas que reciben propina. Qué bueno que menciona el verano del 2019, porque si bien es cierto no hemos tenido otro verano igual, no hay duda de que lo tuvimos y que todavía estamos cosechando los frutos de esa lucha organizada y también esa espontánea que logró tantas cosas y que llegaba un momento en que ya los medios no eran suficientes para cubrir todas las manifestaciones que se estaban dando al mismo tiempo. Y creo que en la lucha, por ejemplo, del magisterio, cuando empezó a sentirse, ¿verdad?, ese fervor y la gente comenzó a salir a la calle, ahí de repente el dinero apareció. Sí. Así que, y también algo bien importante y que creo que conecta con lo que decía Jaime, algo que ha sido muy importante en el tema del magisterio es que los maestros y las maestras del sector público lograron un aumento y los del sector privado
También, porque entonces empezaron, exactamente, también los colegios empezaron a mandar las cartitas, ¿verdad? Diciendo, tenemos que aumentarle el salario a nuestros trabajadores, a nuestros maestros y nuestras maestras. Así que eso es un buen ejemplo, y si la Junta quiere ejemplos, ahí tiene un buen ejemplo de cómo transformaciones a nivel de políticas públicas que afectan a empleados públicos sí tienen un efecto de echar hacia adelante y de hacer viables negocios privados, porque el colegio privado se dio cuenta de que tenía que competir y que tenía que aumentar ese salario, claro, cobrando quizás, ¿verdad? Está haciendo lo más costoso el pago privado, pero entonces también dándole otra mirada a la educación pública que también la necesita. O sea, que creo que también esas son miradas alternativas que se pueden dar que no necesariamente responden a unas lógicas ideológicas que al fin y al cabo son especulativas, ¿verdad? Pero que se validan porque partimos de una ideología de cómo las cosas deben ser y entonces es como un razonamiento circular. Válido, o sea, mi preocupación es porque yo creo que las cosas deben ser de X forma y entonces pues las preguntas parten de eso, ¿verdad? De que las cosas no se pueden hacer de otra forma, como por ejemplo que mejoras a nivel salarial o mejoras a nivel de trabajadores, pues va a tener un impacto negativo en las inversiones en Puerto Rico. Eso pues es una apuesta desde una ideología, pero no necesariamente con prueba económica ni científica de que es una realidad. Así que me gusta, ¿verdad?, que lo podamos conectar con el movimiento de las personas, con la lucha en la calle, organizada y no organizada, pero centrada en el derecho, ¿verdad?, a un mejoramiento de nuestra calidad de vida. Sí. Así que sí. Jaime, creo que querías añadir algo en este punto. Sí, mira, yo soy de los que piensa ahora mismo que el movimiento obrero está fragmentado en Puerto Rico. Ahora mismo, yo sé que Rosa está siendo optimista, yo creo que Rosa siempre ha trabajado con uniones y está más de cerca que yo a la calle en ese sentido. Yo creo que lamentablemente por lo que veo desde afuera y desde el lado patronal, yo veo un movimiento obrero que no necesariamente está unido. Que el verano del 19 fue importante en el sentido de que le fue creando una conciencia colectiva, ¿verdad? Más sentido también de solidaridad. Sin embargo, creo que es más importante que eso, que el verano del 19, en mi opinión, el COVID. Yo creo que por primera vez nosotros como seres humanos nos hemos colocado en la posición de lo que son las personas con diversidad funcional. Me explico. Cuando yo me quedé en mi casa porque temía a lo que pudiese estar cerca por ahí y de repente me planteo salir por primera vez en mi vida, yo me pregunto, ¿ese sitio al que yo voy a ir tiene las protecciones para mi salud? ¿Es abierto? ¿Puedo entrar? ¿Qué necesito para entrar? ¿O por qué no podría entrar? Son preguntas que las personas con diversidad funcional se hacen todo el tiempo. Sumado a eso, lo que Rosa dijo, de repente veo que no necesariamente en la cultura que yo soy generación menudo, pero mi papá es generación de los baby boomers. Y yo, cuando veía a mi papá trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Y de repente veo la pandemia, veo lo que está pasando en el mercado laboral y digo, fíjate, yo, generación menudo, el trabajo no lo es todo. Hay más en la vida. Cuidar los nenes, pasar tiempo de calidad con mi familia. Y fíjate, remotamente me estoy dando cuenta que puedo ser igual de productivo o quizás más, pero con más flexibilidad. Entonces, de repente, yo digo, mira, todas estas legislaciones que se están pensando, el aumento del salario mínimo, que definitivamente es bien importante y necesario, y otras que no se han pasado, qué sé yo, la desconexión digital, el asunto de los tatuajes, los piercings y otras cosas que permiten a la persona ser libre y expresarse en el lugar de trabajo, son piezas importantes que aportarían a mejorar la sociedad y los ecosistemas laborales, pero, en mi opinión, tiene que hacerse como un plan organizado, estructurado y coherente, y en vez de estar haciendo legislaciones desparramadas, vuelvo y traigo el tema. Creo que debemos aprovechar la coyuntura pospandémica para tratar de sentarnos a hacer un proyecto de código laboral que realmente simplifique nuestro ordenamiento en beneficio de todos los actores que participan de él. Y para terminar la idea sobre esta pregunta, ahora mismo, aparte de yo encontrar el movimiento puertorriqueño fragmentado, sí soy consciente de que en Estados Unidos de América las uniones están retomando de nuevo, están teniendo un auge. Y quizás se deba en parte, porque yo no tengo todas las respuestas, yo soy partidario del experimentalismo democrático y yo creo que yo voy a ir a la calle a ver cómo se baraja la cosa para tratar
estoy abierto a lo que sea. Pero en ese sentido te digo que yo creo que el auge en el movimiento colectivo sindical se debe a esto que está pasando post-pandémico, donde de repente las personas dicen, ¿cómo yo puedo enamorarme de nuevo para regresar a la oficina? ¿Qué beneficios me tiene que reconocer el patrono para entonces yo sentirme cómodo en este mundo post-pandémico? Ya sé que mi hijo es importante y siempre lo fue, pero que yo esté con él ahí es bien importante. Ya sé que no todo trabajo tengo que hacerlo desde la oficina, puedo hacerlo flexible y el patrono tiene que confiar en mí. Ya sé que tenemos tabletas digitales y plataformas como Zoom, pero yo no quiero sentirme vigilada todo el tiempo. Yo quiero que confíen en mí y que sentirme cómodo. Ya sé también que a mí lo que me mueve son las causas sociales, las ambientales, las luchas de las mujeres, las luchas de los hombres y otras cosas. ¿Por qué mi compañía no se compromete también con esto? Para yo sentirme parte de ella e invertir en ello. Y yo creo que son mentalidades de estos tiempos, sobre todo post-pandémicos, que ahora mismo, Rosa está más de cerca que yo en la legislatura, no se reconocen al momento de legislar o de redactar una pieza de legislación. Y yo pienso, y esto es una crítica constructiva al jefe de Rosa, que yo no lo conozco, pero le tengo respeto y siempre fui su admirador, o soy su admirador, ¿verdad? Aunque diferimos en muchas posturas sociales que él tiene. Yo creo que antes de sentarme a redactar proyectos de ley anquilosados, basados en derechos de los años 30 del siglo pasado, de los años 40 y 50, creo que debo sentarme a hacer introspección y conocer y escuchar cuáles son las necesidades de todos estos empleados puertorriqueños que están en las casas y que ahora mismo yo tengo que convencer para que regresen a la oficina, pues muchos se quieren quedar, para hacerlos sentir parte de mi proyecto y hacer mi empresa más rentable y por ende, volvemos al tema, mejorar la sociedad. En ese sentido quiero decirte, Verónica, que ahora mismo nosotros tenemos como que una fragmentación de ideas, de personas, de grupos, de ideologías. Y para nosotros mejorarnos como puertorriqueños y nuestra sociedad, se requiere un esfuerzo que nos incluya a todos y nos sentemos, y aquí ya estoy usando generalismos, ¿verdad? Pero que nos sentemos a proponer ideas. ¿Qué te gusta a ti, qué no me gusta a mí? O sea, la comunicación. Tu empleado, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te quieres quedar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Pues es el nene de tu preocupación. Mira, te voy a hacer un daycare aquí. Y eso, aunque no es un ingreso que tienes inmediato, mira, es un beneficio que no tienes que pagar y tienes poder adquisitivo. Y eso tal vez nos lleva a cómo se va a ver ese espacio de trabajo en el futuro, ¿no? Cómo va cambiando nuestra relación con el empleo, que verdad que incluye otras formas de trabajar. Tal vez hablamos de trabajo remoto, tal vez jornadas reducidas de 4 días que se ha experimentado en otros países. Y también hablar de pero cuáles van a ser los retos, y retos que incluyen, o sea, un proceso inflacionario, tal vez una recesión que viene el próximo año, porque digo, eso también es una gran preocupación para tal vez la mayoría de los trabajadores, y ese cuestionamiento de por qué si yo trabajo 40 horas a la semana tengo problemas en alcanzar, ¿verdad? A llegar al final de mes y cubrir mis necesidades, o vivir con miedo de que si tengo un accidente, se daña el carro, me voy a quedar en quiebra, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente para atar los cabos ¿verdad? Y llegar al próximo mes. Así que quisiera rapidito, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo se ve ese año 2023 y en adelante? Gustavo. Sí, cómo no. Yo creo que definitivamente hay que meterle mano en Puerto Rico al trabajo remoto y regularlo y ver cómo lo vamos a organizar. Hay unos proyectos de ley, de hecho creo que hay una ley que está a punto de aprobarse en el sector privado, firmarse, no estoy muy seguro, pero definitivamente hay que delinear los contornos para regular la relación remota. Sé que hay muchos empleados que están trabajando horas extras que no necesariamente se les está pagando. Sé que hay muchos empleados que se están quemando, también el burnout, ¿verdad? Sé que también hay muchas familias que obviamente no todo el mundo está trabajando porque por lo que dijo Rosa, unos tienen que sacrificarse porque su patrón le exige que regrese y otros, pues, entonces yo prefiero cuidar a mis hijos, porque una sociedad donde te debes escoger entre cuidar a un hijo y el trabajo no es una sociedad en la que yo quiero vivir. Eso hay que atenderlo. Así que yo creo que el año 2023 es muy importante y vuelvo y repito, para nosotros sentarnos y plantearnos la posibilidad seria de estructurar un código laboral y no seguir poniéndole parcho a las distintas legislaciones laborales donde no necesariamente las unas se conectan con las otras. Así que yo creo que ahora mismo el 2023 puertorriqueño es un 2023 donde el puertorriqueño se está dando cuenta de que la vida como la concebía antes del COVID no es lo que quiere. Quieren otras cosas, no solo aumentos de salario, sino también calidad de vida, otros tipos de beneficios.
quieren patronos y empresas comprometidas socialmente con las causas que nos van a ayudar a mejorar como sociedad. Y creo que debe ser un año transitorio, de transición, para nosotros mejorar nuestra sociedad puertorriqueña. Y estoy hablando, fíjate, desde el punto de vista patronal, que también, porque o sea, no quiero que se interprete tampoco, ¿verdad? Yo soy de los que piensa que para que las empresas en Puerto Rico sean rentables y exitosas y que nuestra sociedad mejore, que los patronos tienen que tener empatía y relacionarse bien con sus empleados y crearles como los gatos. ¿Ustedes son fanáticas de los gatos? Al gato. Nosotros somos de perros, ¿eh? De perros. Ese perro Nosotros también. somos de perros. Ese perro también, pero los gatos, para que se acerquen a ti, tú tienes que crearle las condiciones, ¿verdad? Porque ellos no son como los perros así cariñosos y rápido van donde ti. Y en ese sentido lo que quiero decirte es que para Puerto Rico en el 2023 creo que es necesario tener una conversación de cómo vamos a crear las condiciones para que los empleados se acerquen a los patronos y viceversa y mejore nuestro ecosistema laboral. Pues yo creo que tenemos que fomentar la organización sindical, que no sé si es lo que estaba diciendo Jaime, pero sé que Jaime dijo de esa necesidad de interactuar con el personal para saber cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Entonces, ir una a una persona, pues es complicado, es difícil, toma tiempo, por eso es que nos organizamos sindicalmente, escogemos un representante y vamos donde el patrono, con las necesidades, con los problemas y con soluciones. Para poder lograrlo. Yo creo que, hablando de la pandemia, como dice Jaime, que es muy cierto, que abrió una caja de Pandora de lo bueno y de lo malo en las relaciones laborales, creo que se profundizó mucho esa inequidad, esa brecha, ¿verdad? Tenemos a unos jugadores como Amazon, cuyas condiciones de trabajo llegaron a un extremo tan inhumano, ¿verdad? De tener que orinar en botella, de no tener tiempo para poder ir al baño y todo lo demás que provocó en los Estados Unidos, distinto a Puerto Rico, ese boom organizacional que lo vemos también en Starbucks y lo vemos también en Amazon. Bueno, y en todas las empresas que son de lo que llaman Uber, Lyft, la tecnología. Las que pudieron continuar trabajando, ¿verdad? Pues entonces vimos esa inequidad de cómo se hicieron, están utilizando esta palabra ahora, trillonarios, ¿verdad? Y cómo el personal que trabaja, que hace que esa persona sea trillonaria, sigue viéndose en menores condiciones. Así que esa inequidad inhumana provoca entonces en Estados Unidos esa campaña organizacional exitosa. Y en Puerto Rico pues ha habido unos talleres, ¿verdad? Que hace muchos años no hemos tenido ese drive organizacional, pero sí se consiguió un taller de 150 personas en el hospital de veteranos y esperamos que eso continúe, ¿verdad? Porque hace falta. Yo estoy de acuerdo con esa idea del código laboral, por supuesto, y estoy de acuerdo en que como el proceso legislativo no permite que podamos realmente tomar en consideración cómo esta enmienda afecta a otras 100 leyes, que Jaime y yo sabemos porque trabajamos en el derecho laboral y de empleo, y de verlo lo podemos, pero no es así de fácil allá. En la pelea entre los partidos, entre las ideologías, ¿verdad? No logramos tener algo coherente, pero mi apuesta es a que podamos continuar organizando. Esperemos que sí. Gracias, Rosa. Ya tenemos que pasar una pausa, pero seguimos con Tus Derechos al Día. Gracias. Y regresamos a Tus Derechos al Día. Hoy empezando el mes de diciembre, ¿verdad? Y terminando casi el año, corresponde empezar a hacer cuentas de cómo nos fue en este año 2022 y qué nos espera para el año 2023. Mi nombre es Verónica González, yo soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico y me acompaña en esta parte del programa otra Verónica, Vera Rivera. Otra de las Verónicas, Verónica Rivera Torres, también abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico. Vero, ¿cómo nos fue este año 2022? Wow, yo creo que lo primero que debemos es celebrar que llegamos hasta aquí. Ha sido un año difícil como ha sido el año previo y el anterior, las personas lo saben. Pero como organización creo que ha sido un año muy satisfactorio. Hemos logrado muchas cosas en términos de abogacía, de transformaciones en nuestros programas principales, que como las personas que nos escuchan deben saber, se trata de Derecho a tu Casa, Alquileres Dignos, Recuperación Justa. Verónica
y yo trabajamos directamente con Recuperación Justa y con Derecho a tu Casa, pero en realidad la organización completa, ¿verdad? Se complementan los programas y apoyamos todos los programas porque al fin y al cabo tenemos una meta en común. Así que, Vero, ¿cómo nos fue con la recuperación justa? ¿La logramos? ¿La alcanzamos? Alcanzamos la recuperación justa. Yo creo que estos últimos 5 años, después de los huracanes Irma y María, sí se pueden resaltar por algo, es que ha sido un desastre tras otro. Estamos con un desastre de austeridad, un desastre de 2 huracanes categoría 5 uno detrás de otro, terremotos, COVID, pandemia, y hace 2 meses un nuevo huracán, esta vez uno categoría 1, pero que afectó toda la isla y que causó muchísimos daños, así que nuevamente pasamos por un proceso de recuperación para asegurar o intentar que los fondos gubernamentales que están disponibles para hacer este tipo de trabajo lleguen a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y todas las personas puedan poder estar en una posición igual o mejor de lo que estaban para enfrentar el último desastre, ¿verdad? Que fue el huracán Fiona, o la respuesta al huracán Fiona versus a próximos desastres. ¿Qué hemos visto en este año? Pues todavía la gente sigue esperando por la ayuda de María. Ese proceso todavía no ha terminado. Sabemos, hay unos fondos CDBG, miles de millones de dólares que fueron asignados para el proceso de reconstrucción, incluyendo la reparación, reconstrucción y reubicación de viviendas. A final de año, el año va a terminar más o menos con 15,000 personas, ¿verdad? Que ya van a tener una determinación. 5 años después de María, 27,000 personas habían solicitado asistencia, así que todavía es una fracción de quienes solicitaron. Y ahora se le añaden los daños de este proceso. De este proceso de María, más de 1 millón de personas solicitaron asistencia FEMA. Y ya se habían atendido sobre 700,000 solicitudes, pero la inmensa mayoría de la ayuda que se ha dado son las ayudas, digamos, mínimas, los 700 pesos, los famosos 700 pesos para necesidades críticas, y para alguna otra gente también los $300 para la limpieza. La asistencia principal para reparar las viviendas todavía no parece que haya llegado a mucha gente. Dicho eso, nuestro trabajo en ayuda legal siempre ha sido acompañar a la gente, ¿verdad?, en estos procesos para que puedan ejercer efectivamente sus derechos. Y participamos en brigadas alrededor de la isla, en San Juan, ¿verdad?, por supuesto, donde nosotros estamos, pero en algunos de los municipios más afectados, incluyendo Salinas, incluyendo Santa Isabel, Loíza, Mayagüez, para llegar a la gente que necesitaba asistencia para llenar sus solicitudes, completar esos trámites, los documentos adicionales que puedan necesitar, y los procesos de apelación cuando lamentablemente FEMA deniega la asistencia inicialmente. Y en eso llegamos a casi 700 personas entre las brigadas y las personas que nos han llamado a nuestra línea de asistencia para recibir orientación, o que han entrado a nuestra página y han consultado a través del chat, que como dijo en Predigo, no es una computadora que está contestando ese chat de otro lado, tal vez es Vero. Nosotras. Tal vez es Vero la que le está contestando. Nosotras. Hay un abogado del otro lado, y hemos podido acompañar a casi 700 personas en este proceso. Como siempre, pues basado en la idea, ¿verdad?, del derecho a la vivienda digna, que es lo que hacen ustedes en Derecho a tu Casa. Es lo que hacemos en Derecho a tu Casa. Creo que algo que es un privilegio que tenemos por ser parte de Ayuda Legal Puerto Rico, es que hemos podido ver quiénes éramos cuando el huracán María y quiénes somos ahora. Y si bien es cierto, el gobierno se ha quedado muy corto por las mismas razones que Vero acaba de mencionar, la realidad es que en el tema, por ejemplo, de las brigadas y ese trabajo que se hace de organizar comunidades para también ayudar a otras comunidades, uno puede ver la diferencia, ¿verdad?, de cómo la gente está más preparada a un nivel de saber, ¿verdad?, por dónde empezar y cómo juntarse con otras personas. Y eso lo vimos con este último desastre de Fiona, así que eso también se lo apunto al proceso de recuperación del que hemos estado hablando. Derecho a tu Casa, pues es un programa que se concentró en el 2022 en el tema de las ejecuciones de hipoteca, pero ciertamente dimos un paso más allá con la premisa básica de nuestro trabajo en ayuda legal, que es que la crisis no afecta a todas las personas por igual, y hemos hecho un trabajo enfocado en 2 poblaciones, la población adulta mayor
y particularmente con las sobrevivientes de violencia doméstica, y en esto último ha sido un año súper productivo, un año muy satisfactorio, porque hemos podido trabajar junto con otras organizaciones que históricamente han acompañado a mujeres sobrevivientes, a mujeres jefas de familia. Hemos logrado crear herramientas no solamente para las mujeres que están pasando por la situación de violencia doméstica y que necesitan defender su techo, sino también a las defensoras y las personas que las acompañan. Entre las cosas que hemos logrado, que en estos días se ha estado hablando, es que creamos una guía de protocolo para que la banca, los bancos, puedan atender de manera particular cuando una sobreviviente deudora hipotecaria le informa, mira, estoy pasando por una situación de violencia doméstica. ¿Cómo respondieron los bancos a esa solicitud? Pues le enviamos la solicitud a 20 bancos y de esos 20 hasta ahora nos han contestado 3. Así que obviamente pues se ha quedado cortitos también en la respuesta, pero entre los bancos que nos contestaron está el banco principal de Puerto Rico, que es el Banco Popular, y eso nos anima de que sí, que estamos caminando con paso firme hacia una meta que es, al fin y al cabo, defender la vivienda de todas las personas, ¿verdad? El derecho a la vivienda digna y particularmente esas poblaciones que históricamente han sido vulneradas y cómo nos va a ir empobrecidas. el año que viene? Pues el año que viene estamos bien listas para el problema, como dicen por ahí. Estamos en este plan, esta es la parte que la directora ejecutiva disfruta mucho, que es cuando empezamos a montar nuestro plan de trabajo del 2023, y es un esfuerzo participativo que se nutre precisamente de estas experiencias de las que hemos estado hablando, y en el 2023 yo veo mucho trabajo con mujeres también, con las sobrevivientes, luchando por la justicia económica de ellas y de las mujeres en general, partiendo de la premisa de que las mujeres han sido históricamente las más empobrecidas, las más violentadas, las más discriminadas, pero también de que los esfuerzos de recuperación, de defensa, de lucha también están liderados por mujeres, así que nos veo en un buen camino, nos veo súper bien acompañadas sobre todo. Para nosotros ese camino también nos lleva por la ruta de la justicia climática, porque para nosotros es obvio, ¿no? Hablar de desastre y no hablar de justicia climática es casi un contrasentido, ¿no? Es el mayor desastre que vamos a enfrentar y lo vamos a ver poco a poco. Así que hacer ese trabajo para que la gente pueda tener una vivienda digna, que puedan financiar una vivienda digna, considerando que va a haber menos espacios donde construir en el futuro, menos espacios seguros para hacerlo, es el camino que nos queda, ¿verdad? Para asegurar una recuperación justa, pero también garantizar los derechos básicos de la mayoría de las personas que vivimos aquí. No quiero porque nosotras como trabajamos con derecho a tu casa, trabajamos con justicia económica, trabajamos con recuperación justa, pero no quiero que se nos olvide que también tenemos un programa de alquiler que nuestra querida Gina no pudo estar, pues está en el tribunal. Pero Gina Mari dirigiendo el esfuerzo con alquileres dignos, yo veo mucho crecimiento. Este año fue un año bien importante para el programa de alquileres dignos. Creo que sobre todo con el tema de la pandemia y todo eso se salió a relucir la importancia de que las personas que alquilan estén acompañadas de una forma bien directa. Hemos estado yendo a tribunales, hemos estado dando representación legal directa. Y para las compañeras abogadas que nos escuchan, hay un panel, ¿verdad? En que usted puede, ¿verdad? Usted puede dar sus servicios para acompañar a estas personas a través de un programa con nuestra organización. Si le interesa, siempre puede comunicarse con nosotros. Y con eso creo que no nos queda mucho tiempo para más. Así que pasamos entonces a nuestra cápsula informativa, Conocer tus derechos es poder, y regresamos aquí a Tus Derechos al Día. Bienvenidas a la cápsula Conocer tus derechos es poder. Esta cápsula es parte del programa radial Tus Derechos al Día. Durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre el bono de Navidad. ¿Qué es el bono de Navidad? El bono no es un regalo del patrono, sino que se trata de un derecho laboral reconocido por las leyes laborales en Puerto Rico. En el caso de la empresa privada, para que una persona pueda tener derecho a lo que es el bono de Navidad, tiene que cumplir con haber trabajado un cierto número de horas dentro del periodo de cobertura que corre desde el día 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente, o sea, el año al que se va a pagar el bono. Es importante resaltar que en el caso de la empresa privada, esto puede corresponder tanto a empleadas que trabajan a tiempo completo como a empleadas parciales, siempre que se cumpla con ese número mínimo de horas que se deben trabajar dentro del periodo de cobertura.
Recientemente, el secretario del Trabajo ha aclarado que los patronos privados tienen la obligación de pagar el bono de Navidad del año 2022 a todas aquellas personas empleadas que hayan trabajado 700 horas o más dentro de este periodo de cobertura. En el caso de las empleadas de muelles, es suficiente con haber trabajado un mínimo de 100 horas dentro de ese periodo. En el caso de las personas que son funcionarias del gobierno, de municipios o de corporaciones públicas, esto funciona de manera diferente y es otra ley la que regula lo concerniente al bono. En este caso, las personas empleadas deben trabajar por lo menos 6 meses, en el caso de que se trate de empleadas regulares, o 960 horas, en el caso de que se trate de empleadas irregulares. Esto entre el periodo de cobertura, que corre desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente, o sea, del año en que se va a pagar el bono. Así que el periodo de cobertura es distinto cuando se trata de empleadas públicas o cuando se trata de empresa privada. En el caso de pequeñas o medianas empresas, es importante resaltar que en lugar de 700 horas, la persona empleada, para poder tener derecho a cobrar el bono de Navidad, va a tener que trabajar un mínimo de 900 horas. Es importante tener presente también que las personas contratadas luego de la reforma laboral del año 2017, que trabajaron 900 horas o más dentro del periodo de cobertura, en el caso de las personas privadas, entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, tendrán derecho al bono a ser pagado durante el año 2022 siempre que hayan cumplido con esas 900 horas. Si se trata de un patrono que es una organización sin fines de lucro, es importante tener presente que las instituciones que brindan servicios de modo gratuito no tienen la obligación de pagar el bono de Navidad, no obstante, nada impide que lo hagan voluntariamente. En cuanto a cuándo se tiene que pagar el bono, es importante tener presente que los patronos tienen desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de cada año para pagar el bono de Navidad. Un patrono por sí mismo no puede decidir que no va a pagar el bono o que va a pagar una cantidad menor. Si un patrono entiende que cumple con los criterios para solicitar al Departamento del Trabajo no pagar el bono o pagar una cantidad menor, tiene que cumplir con ciertos requisitos y solicitar una exención al Departamento del Trabajo no antes del 30 de noviembre de cada año. Para que el Departamento del Trabajo pueda conceder esta solicitud al patrono, este patrono tiene que probar que tuvo pérdidas económicas o bien que no generó ganancias suficientes entre octubre de un año y septiembre del año para el cual se va a pagar el bono para poder cualificar para dicha exención. Para más información sobre el bono de Navidad, como por ejemplo cómo se computa de acuerdo al número de horas que se trabajan para el patrono, visítenos en ayudalegalpr.org. Sepa que si se conecta entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, con una breve pausa al mediodía, entre lunes a viernes, va a tener la alternativa de chatear en vivo con una persona abogada que puede aclarar sus dudas, además de ayudarle a navegar nuestra página. Gracias por escucharnos en el día de hoy y recuerde que conocer sus derechos es poder. Gracias por regresar con nosotros en Tus Derechos al Día. Vero, ¿qué tenemos este fin de semana? Este sábado vamos a cocinar. El equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, junto a personas muy especiales, vamos a estar cocinando en nuestra actividad anual de recaudación de fondos. La actividad va a ser transmitida por nuestras redes sociales, por Facebook. Pueden vernos desde las 11 de la mañana, ¿verdad, Vero? Desde las 11 de la mañana también nos pueden acompañar a través del registro de Zoom si desean hacer preguntas. No se lo pierdan porque esas recetas van a estar espectaculares. Por lo menos se van a reír un rato con nosotras. Aquí nosotras vamos a hacer algo juntitas. Algo. El equipo tradicional de Ayuda Legal Puerto Rico. Pero gracias por acompañarnos un día más y nos veremos en una próxima ocasión en Tus Derechos al Día. Recuerden, conocer sus derechos es poder. Hasta la próxima.